¿En qué consiste? El principio de legalidad constituye puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional. Puede decirse que son los criterios inspiradores de la capacidad de decisión y de influencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y en su terminación comprendida por el Estado. Todo esto debido a que los poderes públicos se hayan sometidos al imperio de la ley en totalidad, lo que supone, entre otras cosas, que el proceso penal se desarrolle con plenas garantías. El fundamento político del principio de legalidad estipula que el ejercicio de poder punitivo, el definir, juzgar y penar, no se concentre solo en el gobernante, sino que el mismo sea ejercido también por distintos órganos, con la finalidad de confinar los abusos propios del ejercicio de violencia estatal al control entre poderes. Al ver la legalidad procesal desde un punto de vista político, constituye la reacción liberal contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Si de lo que se trata es impedir la arbitrariedad de los detentadores del poder, las alternativas pueden ser varias. Es aquí cuando se extienda a muchos contextos de nuestra vida en comunidad. En otras palabras, el principio de legalidad garantiza, entre otras cosas, la defensibilidad del ciudadano frente al Estado y los poderes públicos. Todos los contenidos, alcances y consecuencias del principio de legalidad penal no pueden apreciarse en su verdadera dimensión si se le reduce al aforismo nullum crime. Esta consideración cobra particular importancia cuando lo que se aborda es el estudio del principio de legalidad en sus manifestaciones procesales, dado que el proceso penal, en estricto sentido, es una de tantas manifestaciones de poder político. Si un Estado incorpora en su ordenamiento el principio de legalidad procesal, aporta mucho más que un compromiso de abstenerse de sancionar a alguien si no existe previa descripción en la ley positiva del comportamiento reprochable y previa determinación cuando comprendemos el proceso como método de administrar justicia. Hace evidente que el margen de configuración del legislador en materia procesal penal no es tan amplio como aparentar ser para validar las normas procesales. El legislador está en la obligación de observar los preceptos superiores, para el caso, los contenidos en la Constitución en general, así como además está limitado lógicamente por la viabilidad teleológica de los ritos seleccionados, lo cual significa que las formas procesales no son caprichosas, sino que deben permitir llegar a los fines pretendidos también en la ley de origen democrático, de la pena imponible, y la solución liberal a la arbitrariedad y al abuso de poder está reconociendo el carácter intangible de algunos derechos individuales. En la Constitución política, el principio de legalidad procesal afirma en términos generales y solo excepcionalmente y de manera reglada se admiten ciertas formas de discrecionalidad. Toda su estructura del proceso penal debe verse inmersa dentro de esa lógica. Aplicación del principio de legalidad procesal. El principio de legalidad implica la prohibición de que una ley posterior pese a una conducta anterior, razón por la que este principio indica que los hechos fundamentales de una persona solo pueden ser restringidos por la ley para así evitar abusos o arbitrariedades en la persona a juzgar. El desarrollo del principio de legalidad en nuestro derecho se constituye a través de las llamadas garantías penales, las cuales son: garantía criminal. Con el principio de legalidad en materia penal se alude a la imposibilidad de que alguien pueda ser castigado por un hecho realizado si este hecho no está descrito en la ley penal como delictivo, y en consecuencia a nadie podrá ser impuesta una pena que no esté predeterminada en la ley para castigar una conducta. Garantía penal establece que no podrá castigarse un hecho con pena que no esté establecido por la ley al tiempo de su comisión. La cuestión de la pena como enmienda se manifiesta según cierto sector doctrinal en tres aspectos fundamentales que son lógicos, que ayuda a determinar si es posible
no necesaria o necesaria y posible, práctico, cuando la finalidad de la enmienda ha de ser colateral y no esencial de la pena, y moral, ya que la pena es un acto de justicia. Garantía jurisdiccional. Establece que para reprochar a un individuo la comisión de un hecho delictivo e imponerle una pena ha de hacerse a través de un procedimiento legalmente regulado y esté realizado por tribunal competente. El carácter de la jurisdicción consiste en una actividad eminentemente pública que el Estado ejercita para la aplicación del derecho en un determinado caso. Garantía de ejecución de la pena. En cuanto a esta garantía se establece que no podría ejecutarse las penas en forma diferente a lo dispuesto en la ley. A la ejecución de la pena se refiere el artículo 79. En una forma más específica, en cuanto a la garantía en estudio, se puede hablar de 1. Ejecución de la pena de prisión. Mediante ella se recluye al condenado en un establecimiento especial. En la realidad, el juez solo se limita a tomar decisión y se deja a una institución para que sea éste quien se encargue de ejecutar la sentencia. Es en esta forma como el juez no tiene control alguno para la ejecución de la sentencia, lo que viene a repercutir grandemente en el reo. 2. Ejecución de la pena de multa. Aunque esta pena no tiene la misma entidad que las que derivan de la pena de prisión, puede traer consecuencias para el reo, ya que existe la posibilidad de que se convierta en pena de prisión. Está en duda que esta clase de pena se convierta en un modo directo de impunidad para las personas que conforman los sectores de mayores recursos económicos. 3. Ejecución de costas. En la sentencia, ya sean condenatorias o absolutorias, se decide sobre la imposición de las costas y que son los gastos que se han originado durante el proceso. Garantía de la ejecución de los tratados. Se debe tomar muy en cuenta los compromisos asumidos y el respeto a estos y por lo tanto a los tratados. En todas las épocas siempre fue preocupante para los estados el poder asegurar la ejecución de los tratados por otros medios, ya fueran estos morales o materiales. Uno de estos medios utilizados en el pasado fue el juramento, del que se podía desprender como sanción a su no cumplimiento el de la excomunión mayor proferida contra el violador de la fe jurada. Además, se le podía establecer la entrega de objetos como el embargo de bienes, la hipoteca de una ciudad. En tiempos más actuales se establecen como garantía las siguientes: la ocupación de territorios, la garantía sobre ingresos estatales, ciertas sanciones de carácter económico y la garantía solidaria de una tercera potencia. Respaldo constitucional. En el Estado de Derecho, el principio de legalidad es el rector del ejercicio del poder, trasladado a la materia procesal, lo que significa que no existe facultad, función o acto que pueda desarrollarse por el juez o las partes que no esté prescrito, definido de forma expresa y clara en la ley. Este principio puede decirse que es fundamental del derecho público, conforme a cual todo el ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no de las personas. Por ello, suele afirmarse que es una exigencia de la seguridad jurídica que requiere el conocimiento previo de los delitos e infracciones y de la pena o sanciones, pero también de la forma en la que la persona será enjuiciada. Es una garantía política hacia el ciudadano que no puede ser sometido a penas o procedimientos que no hayan sido establecidas previamente, evitando así los abusos del poder. Significa entonces que desde sus orígenes este principio ha sido reconocido como una garantía del gobernado a fin de obtener un juicio justo. Ya de forma procedente, el hecho delictivo debe haberse constituido de la forma de enjuiciamiento y, de esa forma, no puede ser alterada por una norma posterior más restrictiva para los derechos y garantías del acusado. También es una manifestación del principio de legalidad procesal la predeterminación normativa del juez ordinario para el conocimiento de los hechos, es decir, que la jurisdicción también debe ser establecida con antelación y el asunto debe ser conocido por el juez competente. Así lo establece nuestra Constitución. En ella se encuentra el soporte de la regla procesal contenida en el artículo 2 del Código del Proceso Penal, es decir, que en un mismo artículo regula el principio de la legalidad y la garantía del juez natural, pues su vinculación es innegable. De su redacción se ha dicho que se distinguen 4 elementos, que son: a.
el órgano judicial haya sido creado previamente para la norma jurídica. B. Que éste haya sido investigado de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial. C. Que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de juez ad hoc o especial o excepcional. Y D. Que la composición del órgano judicial venga determinado por la ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros. El principio de legalidad se extiende, como ya lo dijimos, en la predeterminación del juez natural, o sea, la garantía del juez natural, la misma que esté íntimamente ligada a la garantía de imparcialidad e independencia de los jueces, contenida en el artículo 4 del proceso penal, ya que estas garantías solo encontrarán suficiente aseguradas si existen medios, cláusulas de garantía y orientados a evitar la elección arbitraria por alguna autoridad de juez que haya de juzgar el caso. ¿Cómo entender entonces el principio de la legalidad referido al proceso penal? La cuestión atañe, en algunas medidas de las distintas concepciones sobre el derecho procesal y específicamente el proceso penal, se han desarrollado en los últimos 2 siglos, que de manera simplificadora podrían enunciarse como nociones formales o tradicionales y materiales, metodológicas o teleológicas. La noción formal de proceso lo identifica como un conjunto de ritos de imperiosa observancia que constituye el presupuesto de la sentencia. El legislador, en su libertad de configuración, decide de formalidades se estima conveniente que integren el proceso, y el juez, dentro de la lógica subconcionista, debe limitarse a cumplir las instrucciones contenidas en el Código de Procedimiento correspondiente, propia del más recalcitrante positivismo jurídico y acogida por la doctrina mayoritaria durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, de ahí la denominación de tradicional. Esta forma de entender el proceso judicial es compatible con las tendencias monoteístas sobre la teoría de la norma. Un ejemplo puede facilitar la comprensión de este planteamiento. En la legislación proceso penal colombiana de los últimos años se ha consagrado una figura que no es extraña en otros países, denominada aquí sentencia anticipada. La idea es muy simple. El proceso que colabora con la justicia y admite los cargos que se le imputan permite obviar el engorroso debate probatorio y por lo tanto significa el trámite, ayuda a descongestionar la administración de justicia. En contrapartida, el Estado le reconoce una reducción punitiva que no tiene un origen sustancial, es decir, no proviene del Código Penal, sino que tiene naturaleza procesal y en consecuencia está regulada por el Código de Procedimiento Penal.